Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. En este video resolveremos un par de ejercicios de gases utilizando la ley de Boyle. Ten presente que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Empecemos. La ley de Boyle nos dice que a temperatura constante, es decir, cuando ésta no cambia, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, si uno aumenta, el otro disminuye o viceversa. Si una de estas dos propiedades disminuye, la otra va a aumentar. Esto se ve reflejado mediante la siguiente expresión matemática, y esta es la ley de Boyle. Tenemos que presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Este subíndice 1 hace relevancia a inicial y el 2 a final, es decir, la presión por el volumen iniciales va a ser igual a la multiplicación de la presión y el volumen finales. Vamos ahora a hacer un ejercicio. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio, dice, ¿cuál será el volumen final ocupado por 50 litros de oxígeno cuya presión inicial es de 560 milímetros de mercurio y es comprimido hasta una presión de 1520 milímetros de mercurio? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues sacar los datos, es decir, determinar qué información me dan. Me dicen cuál será el volumen final, es decir, cuál va a ser el volumen 2, volumen final, ocupado por 50 litros. Entonces, esta es una unidad de volumen también, es decir, va a ser el volumen inicial, 50 litros, de oxígeno cuya presión inicial, P1, es igual de 560 milímetros de mercurio, esta es una unidad de presión, y es comprimido hasta una presión de 1520. Entonces, si esta es la presión inicial, pues esta va a ser la final. Entonces, la presión final es de 1520 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saber si es la ley de Boyle? Una forma sencilla es por la información que me dan. Miramos que nos dan dos presiones y me hablan de dos volúmenes. Me hablan de presión y de volumen, pues esta es la ley que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, para esta ley, si podemos ver, tenemos cuatro variables, dos presiones y dos volúmenes. Para poder resolverlo debemos tener tres datos, ¿ok? Y uno que es la incógnita. Aquí me dice que hay que hallar el volumen 2. Pues simplemente de aquí vamos a despejar el volumen 2. Entonces escribimos nuestra ecuación, P1, volumen 1 es igual a presión 2 por el volumen 2. La incógnita es el volumen 2, pues voy a despejarlo. ¿Qué está haciendo aquí? La presión 2 pues se está multiplicando, va a pasar acá a dividir. Entonces, el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. ¿Listo? Algo aquí a tener en cuenta es, miramos aquí, hay dos presiones. ¿En qué unidad debe estar la presión? La unidad de la presión puede ser cualquiera. Es decir, puede estar en atmósferas, puede estar en milímetros de mercurio, en pascales, en torr, etc. ¿Ok? Lo único es que deben estar en las mismas unidades, tanto la presión 1 como la presión 2. El volumen también puede estar en cualquier unidad. Aquí no me indican en qué unidad se desea, así que pues como el volumen 1 está en litros, pues el volumen 2 me va a dar en litros. Entonces simplemente reemplazamos, entonces el volumen 2 va a ser igual, presión 1, 560 milímetros de mercurio, por el volumen 1 es 50 litros, sobre la presión 2, que es 1520 milímetros de mercurio. Aquí vemos que milímetros de mercurio arriba, milímetros de mercurio abajo se cancelan y el volumen 2 me va a dar en una unidad de litros. Recordemos que dijimos que iban a ser inversamente proporcionales, entonces miremos, volumen 1 y presión 1, estas son las condiciones, 50 y 560. Aquí vemos que la presión 2 aumentó, pasó de 560 a 1520, quiere decir que el volumen entonces va a ser lo contrario. Si la presión aumentó, pues el volumen va a disminuir, ¿ok? Entonces el resultado acá debe ser inferior a 50 litros. Y después de hacer este procedimiento vamos a ver que el volumen 2 nos da 18,42 litros aproximadamente. Y con esto finalizamos el ejercicio. Bueno, ahora tenemos este ejercicio, dice, en un recipiente se tienen 30 litros de nitrógeno a 20 grados Celsius y a una atmósfera de presión. ¿A qué presión es necesario someter el gas para que su volumen se reduzca a 10 litros? Entonces lo primero que hay que hacer es sacar los datos. Entonces saquemos la información que nos dan.
Dice, en un recipiente se tienen 30 litros de nitrógeno, eso es un volumen, entonces volumen 1, 30 litros, a 20 grados Celsius, eso es una temperatura, entonces temperatura 1 es igual a 20 grados Celsius, y a una atmósfera de presión, esa es una unidad de presión, entonces presión 1 es igual a una atmósfera, su abreviatura es ATM. Dice, ¿a qué presión es necesario someter el gas? Es decir, ya me hablaron de una presión 1, pues esa va a ser la presión 2, esa es la incógnita, ¿ok? No me hablan de una unidad en específico, así que pues voy a expresarlo en la misma unidad que está la inicial. ¿A qué presión es necesario someter el gas para que su volumen se reduzca a 10 litros? Entonces, el volumen 2 va a pasar de 30 litros a 10 litros, ¿ok? Esa es la información que me dan. Ahora, ¿cómo saber si es la ley de Boyle? ¿Por qué? Porque tenemos acá este caso. Miren que acá me hablan de una presión, hay que hallar una presión, ¿sí? Y miramos que nos dan una presión inicial y me dan dos volúmenes. Pero miremos este caso, y es lo que a veces tiende, digamos, a confundir a los estudiantes, es que acá me dan una temperatura. Me dicen que la temperatura es de 20 grados Celsius, pero en la fórmula no hay temperatura. Y alguno pensará, bueno, si me dan esa temperatura es por algo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo único que vamos a asumir es, uno, primero miramos la pareja de datos. Miren que me dan una pareja, el volumen 1 y el volumen 2, ¿sí? Y me hablan de una presión, ¿sí? Y la presión inicial me la dan. Entonces, cuando hay un dato de más, en este caso la temperatura, pues simplemente la vamos a asumir constante, ¿sí? Es decir, mientras se realiza este proceso, la temperatura siempre va a ser de 20 grados Celsius. Y ese dato, pues simplemente lo vamos a tener ahí a un lado. Entonces, aplicamos la ley de Boyle. Aquí vamos a hallar la presión 2, así que vamos a despejar presión 2. ¿Qué está haciendo el volumen 2? Pues simplemente está multiplicando, pasa a dividir. Entonces vamos a tener que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. Acá también decimos que las unidades del volumen pueden ser cualquiera, metros cúbicos, litros, mililitros, centímetros cúbicos, no hay problema. Lo único es que estén en las mismas unidades. Acá vemos que están litros y litros, perfecto, no hay ningún problema. Así que procedemos a reemplazar. La presión 1 es una atmósfera, el volumen 1 es 30 litros y el volumen 2 nos dicen que es 10 litros. Aquí podemos mirar algo también, recuerden que son inversamente proporcionales. Entonces el volumen 1 y la presión 1 son 30 y una atmósfera. El volumen 2 pasó de 30 a 10, es decir, el volumen 2 se redujo, por lo tanto, ¿qué va a pasar con la presión? Se va a aumentar. Entonces, de esta forma también podemos corroborar si los datos nos quedaron bien. Miramos aquí que litros y litros se cancelan, operamos esto, 1 por 30, 30 y 30 entre 10 nos da 3 en unidades de ATM. Y con esto finalizamos el ejercicio. Bueno amigos, y con esto damos por finalizado el video. Les agradezco muchísimo su apoyo dándole like, suscribiéndose al canal y sobre todo compartiéndolo con sus amigos. Nos vemos en una próxima.